pues vamos a conocer el mundo del mezcal ahora. Como les decía, está el tema del desarrollo de los últimos años en el mundo del destilado. Aquí tenemos el mundo del mezcal, apoyados por La Punta, con los amigos romanos. Y aquí tenemos pues un espacio muy bonito porque está lleno de las fotos de nuestros productores de la marca Palenqueros. Sin embargo, tenemos otras marcas de muy buen mezcal como Mezcal Vago, Se Busca, Encantado, Alipuz, Los Danzantes, ediciones especiales de Los Danzantes, que son muy buenos productos. Y bueno, para entrar al tema del destilado, como les mencionaba, hoy en día tenemos este problema de una sobreproducción de agave y esto tiene dos enfoques. Siempre creo que se puede hablar dentro del tema desarrollo. Creo que podríamos simplificarlo en lo que significa cambio con mejoras. Y tenemos en el contexto del destilado la parte social, que es para mí de las más importantes, la parte de la planta, que también es muy importante, y después estaría el contexto que está en torno a la producción del producto. En cuanto a la planta, que es lo que hoy en día va a estar sufriendo un poco por esta sobreproducción, de la cual, sin embargo, yo creo que lo que va a suceder es que se va a bajar un poco la presión hacia el campo, hacia la tierra, porque la verdad es que tenemos a veces un estilo de siembra muy complejo, porque necesariamente erosionamos mucho la tierra cuando sembramos. Entonces, al tener que sembrar menos, vamos a liberar un poco de presión sobre nuestros suelos, pero por otro lado, sí se va a sufrir en la parte social porque desafortunadamente el campesino va a vender menos maguey. Eso está pasando tanto en Tequila como en la zona de Oaxaca con el mezcal, o con destilados de agave en general en México, porque hay otros. Debemos de hablar de que también existe el bacanora, el sotol, la raicilla. Entonces, esto está pasando por todos lados, debido a, como mencionaba, las ventas bajas del 2023. Entonces, lo que vamos a sufrir un poco en la parte social es cómo la gente va a tener que vender un poco menos, se va a bajar la presión del campo, eso sí, pero el maguey está ahí y los campesinos han invertido. Entonces, son los primeros que van a empezar a sufrir. Después estarán los productores de mezcal, que también han crecido mucho últimamente, sus niveles, sus cantidades, sus volúmenes de producción, y esto es posible que también se vaya a ver muy afectado porque había un crecimiento bastante alto. El mezcal traía unos porcentajes de crecimiento muy altos, el tequila también, y ahora me parece que va a haber un cierto sufrimiento hacia el bajar los niveles de producción cuando se había crecido mucho. En los próximos días estaremos entrevistando a compañeros que trabajan con el contexto destilado de agave. Vamos a hacerles algunas preguntas sobre este mismo tema, el desarrollo en el destilado de agave en México. Roberto Artusi. Gracias, Héctor. Y yo tengo una pregunta muy importante, hablando de lo que hablábamos hace un rato sobre el desarrollo del mezcal. ¿Tú crees que la calidad del mezcal en 15 años que tú empezaste ahora ha cambiado? Sí, un poco. Desafortunadamente cambió un poco. Tal vez me hago esa pregunta en mi cabeza, ¿no? ¿Cuál va a estar la dirección del mezcal hasta el momento? Y tengo algún pensamiento. Pero tú eres uno de mis maestros, ¿no? Antes, ¿tú qué piensas? Así que te tengo que contestar. A ver,
Yo creo que ha cambiado, pero no en todos los mezcales. Incluso me gustaría meter al tequila en esto, porque el tequila, algo que ha hecho últimamente, algunos pocos tequilas han intentado mejorar, por ejemplo, el porcentaje de alcohol. De ese 40, 38, tú sabes que hay mezcales que han cambiado a un 48%. ¿Por qué? Para mostrar la pureza que regularmente el mezcal tradicional traía o mostraba. En esas cosas yo creo que ha habido mejoría. En la producción, desafortunadamente la demanda ha sido tanta que cada vez se está usando cada vez más maguey más tierno, que no llega a la madurez. ¿Sabes? Cuando dicen maguey de cogollo, por ejemplo. Yo, por ejemplo, estaba acostumbrado a producir siempre con maguey capón, muy maduro. Esa es una de las diferencias que yo veo, por ejemplo. Hay un antropólogo en México que se llama Cornelio, que estuvo muy involucrado en el tema del mezcal, y él decía que también ha cambiado el gusto histórico del mezcal. ¿Por qué? Porque se ha sofisticado. Antes era un poco más, y no quiero que se vea como una mala palabra, un poco más bruto, ¿sí?, en su producción. Ahora se ha sofisticado, hablamos de plantas. Antes no se hablaba plantas, el mezcal era uno y no sabías con qué plantas se hacían. Un poco como el vino, ¿no? Exactamente. Cuando llega el vino del mundo nuevo, empieza a decir, yo hago con esta uva, o eso. El mezcal también empezó a decir, yo uso esta planta, o hago este mix, ¿no?, este ensamble, esta mezcla. Entonces se ha sofisticado por un lado, pero sí creo que ha cambiado el gusto histórico, por ejemplo, porque hemos cambiado a utilizar plantas un poco más tiernas que maduras, por ejemplo. Pero también se han comenzado a utilizar más plantas que antes no se usaban, ¿no?, desde mi punto de vista. Ese es un buen punto. Mi primer punto de vista como bartender y como conocedor de mezcal, porque nosotros empezamos la investigación como bartender, ¿no?, para conocer el producto, y después se enamoramos de México, ya son años que seguimos viajando. Fue el que vi desde cuando empecé a viajar y que cambió un poco la filosofía, porque algunos productores empezaron a correr atrás de la demanda. Es un poco lo que tú dices, la demanda creció mucho. Y como tú dices, un poco se perdió también el gusto histórico. Es verdad que en estos mercados se encuentran los dos que, voy a decirte, alguien que sigue la demanda, están cambiando el mezcal, porque lo están cambiando, ¿verdad? Pero también encontramos también muchas familias que siguen preservando el gusto histórico, preservando el producto. Eso, cada vez que voy a visitar esta familia, soy feliz, porque cuando tomo el mezcal me voy a dar cuenta que no cambió desde cuando lo empecé a conocer con ellos ahorita. Nosotros apoyamos mucho en eso, apoyamos estos productores que están tratando de trabajar el mezcal con respeto y con cura. Me encanta mucho también cuando tú me dices, no estaba enfocado el mercado en una planta, o tal vez nosotros explicamos que puede ser que el mezcal antes fue todo ese ensamble, porque el maestro salía, él tomaba, no sé, es una pregunta que te hago, pero sí, eso es. No, sí, claro, depende de la región, pero regularmente lo que se hacía era, tú sales a buscar maguey para hacer un batch, una producción, un lote, y lo que haces es utilizas lo que hay. Sí, el espadín, pero si había otras plantas, el Miahuatlán, el Madre Cuich, el mexicano, tomabas y hacías un ensayo. Simplemente no lo decías a la hora de venderlo, porque nadie tampoco lo preguntaba, nadie lo sabía. Ahora el mundo de la información ha cambiado mucho, comenzando por el internet. Hoy en día es muy fácil entrar a internet y ver cómo está hecho el mezcal. Hace 15 años, ahora los productores usan WhatsApp. Antes no tenía internet. ¿No? Y es más, llegar a sus lugares, los caminos regularmente eran terracerías. Ahora ya empieza a haber cada vez más caminos con cemento.
también el contexto ha cambiado. Que en alguna cosa está bien, que encuentra un camino mejor, pueden conectarse de una forma mejor con el mundo, pero tenemos que cuidarlo. Que esa sería mi siguiente pregunta. ¿Cómo le hacemos para cuidar el buen mezcal? Para mi opinión, tenemos que llevar la información correcta y hacer, no te voy a decir escuela, pero llevar informaciones al consumidor, que se empieza a dar cuenta de cuál que es un buen mezcal y cuál que es mezcal de comercio, de industria, que ya son de volúmenes. Tenemos que trabajar mucho en eso. Y así, nosotros empezamos hace 15 años haciendo escuela, hablando con los bartenders. Muchos bartenders se enamoraron del mezcal, pero tenemos ahorita más que andar adentro, así que los bartenders necesitan de entender que el mezcal es un producto que necesitamos de preservarlo y necesitan de entender que tengo que explicarlo al consumidor final, es que la demanda se va a arreglar por la calidad y no por la cantidad, que es la cosa más importante. El ejemplo es, una vez se tomaba el vino del cartón, ¿no? Ahorita ya, todo es AAA, todo está buen vino. ¿Por qué? Porque llegó la cultura, ¿no? Llegó la cultura y la gente empezó a entender cuál es el bueno y cuál es el malo. Nosotros tenemos el obligo de hacer eso, así que la gente puede entender cuáles son los gustos históricos, cuáles son los mezcal que son mezcal. Y cuando tú me dices, el maestro sale, corta, cosecha el agave que encuentra. En el último viaje encontré a un productor que me sorprendió mucho y que cuando yo le dije, ¿cuánto mezcal produce? Y dice, no mucho. Y me llevó al palenque con machete limpiando el palenque con raña así grande y dice, pero no está trabajando. No, claro, yo trabajo 3 meses al año, cuando la planta está madura, nada más. Eso es la primera cosa, que el consumidor empieza a entender cuál que tiene de tomar bueno, de calidad. Y creo también que necesitamos, es un discurso muy complicado, tenemos que explicar eso tal vez a los productores, porque tal vez ellos no viajan, no conocen el mundo, ellos le piden un mezcal, también tal vez no son felices de trabajar todo el año produciendo, ¿no? Quieren tomar su tiempo, ¿no? No quieren trabajar para una industria, porque estos productores que trabajan 3 veces al año y dicen, mira, pero tú vives aquí, manejes 6 horas para llegar a tu casa, 3 horas de terracería, ¿por qué no quiere crecer? Y me contestó, yo soy libre, me despierto a la mañana, si no quiero trabajar, no trabajo, y hago lo que necesito para vivir, nada más con el equilibrio de mi mundo, vivir en medio del nada, sin internet. Me fui muy sorprendido que se encuentran mezcaleros así. Tenemos que preservar a esa gente, claro, y cuidar la nueva generación a no cambiar la industria y regresar a preservar su calidad. Mencionas 2 cosas muy importantes, que son el trabajo que el bartender y en el mundo en general está haciendo para el mezcal, y algo que yo he valorado mucho en mi trabajo de promoción es que los bartenders están poniendo atención a las fichas técnicas, a cómo se hacen las cosas, a quién hace los productos. Y eso es un trabajo que yo valoro personalmente mucho, porque de pronto nosotros lo vemos como afuera el productor no alcanza a verlo. Entonces el trabajo del bartender ha sido muy importante. Y también está el trabajo, mencionabas algo importante,
hemos forzado, uno de los impactos que yo creo que hemos hecho es, los hemos forzado a ser empresarios, a producir más, con muy poca ayuda. Son gente que, este tipo de productores, son gente que tiene una educación muy básica, regularmente no terminó la primaria, llegan a un tercero de primaria y ahí se acabó. Ahora ha cambiado mucho, sus hijos ya estudiaron más, pero los forzamos a ser empresarios que tienen que dar facturas electrónicas, producir más y más y más. Yo regularmente pienso que un mezcalero, un maestro destilador, es aquel que tiene todo el ciclo, que no solo produce mezcal, también produce su maíz, sus alimentos, tiene sus animales. Ese es el verdadero productor. Aquel que ya se vuelve simplemente a producir mezcal, se vuelve un productor de alcohol. Entonces hay que preservar a este tipo de productores. Yo entiendo que haya otros mercados y está bien, ya están ahí, adelante, habrá mezcal para ellos, pero como nuestro trabajo creo que tenemos que preservar a este tipo de productores pequeños, cuidarlos, ayudarles. Que la gente entienda que no entiende de ser un empresario seguir viviendo de calidad con su producto, preservando su producto, porque se van a transformar en empresario de alcohol, el mercado se va a bajar. Así es. Y nos van a quedar muy pocos buenos mezcales. ¿Verdad? Es que nosotros conocemos mucha gente y seguimos tomando con el cuerpo. No, nosotros estamos salvados. Salvado. El mundo no hay sé. que ayudar a los demás. El mundo no sé. Y hacemos un trabajo colaborativo muy importante. Me da gusto saber que estamos en la misma línea. Gracias, Héctor. Vamos a hablar un poquito de las bondades del mezcal. Yo creo que principalmente una de las cosas más importantes del mezcal es la diversidad que ofrece. Otra vez, desde la parte social, tenemos a los productores, en este caso tenemos a don Beto, a don Onofre, al apenas recién fallecido don Valente, igual que don Goyo, que se nos fue el año pasado. Tenemos a don Baltasar y al gran don Juan Hernández. Esto ya habla de diversidad, ellos son productores. Además de tener la diversidad de productores, tenemos la diversidad de magueyes. Como podemos ver en la marca Palenqueros, tenemos maguey mexicano, maguey tobalá, coyote, tobaciche, tepestate, espadín. Por ejemplo, un tobalá. El tobalá yo creo que es de los mezcales que tienen el arcoíris de sabores más completo, porque vamos a tener los perfiles desde los dulces, herbales, minerales, tiene prácticamente todo un tobalá. Es una planta muy pequeña, tiene un rendimiento bajo respecto a un espadín, que es de lo que más se produce en mezcal. Sin embargo, es un gran producto, justo por eso. Es una planta que necesita entre 13 y 15 años en la tierra para darnos el mezcal que nos da. Toda esta información es muy importante. Cuando tú te tomas un mezcal, te estás tomando la memoria mineral, en este caso de 13 a 15 años, de una planta. Te estás tomando la memoria de años de sol, te estás tomando la memoria de temporadas de lluvia, que es muy importante para la planta, y algo muy, muy importante también es la luna. Los ciclos lunares de esos 13, 15 años son muy importantes para estas plantas. Ese ecosistema en el que vive el maguey es muy importante también. Entonces, toda esa información es la que nos tomamos en un pequeño sorbo de mezcal. Por eso es tan bueno el mezcal. Sus perfiles son enormes en cuanto a sabores. Además está la intensidad de los sabores y esto es lo que hace que lo disfrutemos. Y además de eso, todavía el mezcal nos ayuda porque si tú bebes mezcal solo hidratándote, no mezclándolo con otros alcoholes, no te da cruda. Y además, algo muy importante que tiene el mezcal es que
tiene un efecto diferente a otros alcoholes, porque te da una cierta sensitividad mayor a la de otros alcoholes, que te da un efecto diferente. Es muy divertido y bueno, tenemos el gusto de poderlo probar. Salud.